Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Hoy estamos hablando de un momento más en Israel. Vamos a irnos hoy a un lugar muy significativo, el huerto de Getsemaní. Un lugar muy familiar, donde el Señor se había retirado muchas veces con sus discípulos. Pero en este pasaje que vamos a leer hoy, es la última vez en el escenario en que Jesús aparece en este lugar. Tanto el Monte de los Olivos como Getsemaní indican que en las horas que seguirían al Señor, Él se iba a encontrar bajo una gran presión y una gran aflicción en su alma. En Marcos capítulo 14, verso 32, Jesús le dice a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. El Señor dejó a 8 de sus discípulos entrada del huerto para retirarse con Pedro, Juan y Jacobo más adentro del huerto. Acuérdese que estos 3 discípulos, de ellos hablamos ayer. Ellos habían sido testigos de su gloria en el monte de la transfiguración. Vieron ahora a su Señor en gran angustia. Cuando dice Mateo 26:37, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Vayan pues a este Mateo capítulo 26 y lean conmigo desde el verso 38 en adelante. Mire lo que dice la Escritura. Mateo 26:38 empieza diciendo: Mi alma está muy triste, aún hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Lucas nos dice que el Señor se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra para caer sobre sus rodillas y orar. Mientras que Mateo y Marcos dice que se postró sobre su rostro, que se postró en tierra. Y evidentemente no estaba muy lejos, pues los 3 discípulos podían verlo y oírlo. Solo estaba con el Padre y sus discípulos veían lo que estaba haciendo. Miren, dice la Biblia, y quisiera comparar este momento tan significativo de Jesús, porque Jesús nos va a enseñar hoy una gran lección acerca de la oración. Miren por qué Jesús llegó al Monte de los Olivos y miren el contenido de su oración. Porque nosotros no nos podemos enseñar solo a un tipo de oración. Yo les he dicho a ustedes que orar no es solo pedir, que orar no es solamente mantener una lista de mercado para decirle a Dios qué necesito. Orar es hablar con Dios. Orar es tener comunión con el Padre. Y sobre todo hay algo trascendental en la oración que Jesús nos lo enseña aquí en Getsemaní. Jesús fue y mire lo que hizo. Fue con todos los discípulos, a uno los dejó en un sitio y con 3 de ellos se metió al huerto de Getsemaní. Allí dice la Biblia que fue a orar al Padre, pero dice la Biblia que sus discípulos lo vieron muy agobiado, muy angustiado. Jesús sabía que lo que venía para él era algo muy tremendo, muy terrible. Esta escena de Jesús, cuando ya sabe lo que va a pasar con su vida, cuando va y en esa oración empieza como a orar a Dios, me recuerda la escena de Génesis. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Abraham, vete y sube al monte Moriah y ofrece a tu hijo en sacrificio? Dice la Biblia que efectivamente Abraham tomó la leña, tomó el cuchillo, tomó el fuego, tomó todo y se fue con el muchacho. Pero dice la Biblia que en determinado momento también él le dijo a los siervos que iban con él, Abraham les dijo, espérenme aquí con el asno
y el muchacho y yo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Miren que aquí se ve la conversación conmovedora entre el padre y el hijo cuando caminan hasta la cúspide del monte. Y hasta Isaac le pregunta a su papá, yo hoy no veo, hemos venido varias veces a este lugar y no veo el cordero para el sacrificio. A lo que Abraham le dice, pues Dios se proveerá. Y yo creo que estos dos momentos son muy paralelos. ¿Por qué? Porque es como la experiencia de lo que sintieron el Hijo de Dios y el Padre en el huerto de Getsemaní. Porque allí Jesús está derramando su alma, Él ya sabe que va a morir. Y el hecho de que el Señor oró al Padre, dice la Biblia que oró muy cerca de Él, muy cerca de sus discípulos. Y eso nos exhorta a nosotros también a considerar que la distancia en la que nosotros debemos acercarnos a Dios es estar muy cerca de Él. Jesús estaba en una gran agonía, en un gran tormento. De hecho, este Mateo 26 que estamos leyendo, en el versículo 39 dice que oró 3 veces y las 3 veces oró, Padre mío, aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Miren lo interesante. Solo el evangelista Lucas nos cuenta que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Lo dice por allá Lucas 22:43. Solo él escribe de la agonía y la dramática situación que vivía el Señor. Pero ojo con esto. Dice la Biblia que era tan dramático el momento que Lucas nos referencia que su sudor era como grandes gotas de sangre hasta la tierra. Jesús sabía que Él iba a llevar sobre su cuerpo todos los pecados del mundo, que Él iba a morir, que Él iba a llevar la maldad del ser humano. Por eso su oración en Getsemaní nos revela cómo se arrodilla delante del Padre para este momento. Mire que hay dos versículos que relatan el evento que Él está viviendo. Hebreos 5:7 dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Cuando llegó el momento, Él sabía que tenía que vivir una lucha grande. Y Lucas 22:45 dice que cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Mira el contraste, ¿sí? Aquí hay un contraste muy grande. ¿Por qué? Porque uno ve a Jesús y Jesús estaba angustiado, pero la angustia que llevó a Jesús a arrodillarse. Y cuando se arrodilló, ¿qué le dijo? Aparta de mí esta cruz. No. Le dijo, Señor, quiero que me enseñes en este momento a hacer tu voluntad. No me quites nada, pero quiero estar seguro de estar haciendo tu voluntad. ¿Sí ven cuál es el secreto de una verdadera oración? El secreto de la verdadera oración cuando uno se acerca a Dios es estar dispuesto a hacer su voluntad a través de la oración. Dice la Biblia, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sabe cuál es el secreto para que Dios oiga una oración? Que esté hecha de acuerdo a su voluntad. Dios no puede andar simplemente oyéndonos a nosotros todo el tiempo y esperando conceder a toda hora nuestros deseos mezquinos y egoístas. Santiago por allá en el capítulo 4 dice, ustedes piden, pero piden mal, porque piden para sus deseos, para sus pasiones, para eso piden. Por eso, mi querida familia, la oración de Getsemaní es la de un hombre muy angustiado. Jesús sabe que va a morir, pero Jesús le dice, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a arrodillarnos y hacer la voluntad de Dios? Así a nosotros no nos guste lo que vaya a pasar con nuestras vidas. Si ven que ahí es donde la oración no es buena, ya no es tan bonita, porque resulta que a nosotros nos gusta orar es para pedirle a Dios que nos dé cosas.
A nosotros nos gusta orar para sentir que Dios nos bendice, para sentir la presencia de Dios. Pero muy pocas veces nuestra oración es una oración que se ajusta al plan de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué quieres de este momento, de este instante? ¿Sí? Increíble. Yo les he dicho, yo en el tiempo como pastor he aprendido a orar. Porque uno a veces es muy emocional cuando ora. Por ejemplo, ¿qué es lo más emocional que uno puede hacer cuando ve a una persona enferma? Inmediatamente correr a ella para que se sane. Pero a veces la voluntad de Dios no es sanar a una persona. A veces la voluntad de Dios es glorificarse en esa enfermedad. Es que esa enfermedad se va a convertir en una fuente de bendición para esa persona, para su familia. Y Dios va a usar muchas circunstancias para eso. ¿Cuántos de nosotros, cuando oramos por un ser querido, lo que menos le pedimos a Dios es que lo lleve a su presencia? Porque nosotros lo queremos para nosotros, queremos que viva con nosotros. Y a veces su papá tiene 90, 95 años y uno sigue orando para que el Señor lo sane y no se lo lleve. Pero los designios y la voluntad de Dios muchas veces no los vamos a entender nosotros. Es más, la mayoría de veces. Porque la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces, Jesús en una oración tan crucial le enseñó a sus discípulos. Mire las dos caras de la moneda. Mire que Jesús sabía que este momento de angustia, esta situación que vivía en su alma, Él tenía que arrodillarse para que su alma se fortaleciera. En cambio, mire el contraste de sus discípulos. Sus discípulos estaban cargados de sueño y estaban durmiendo. Y ese es el problema que nos pasa. Yo creo que este cuadro de Getsemaní es el cuadro del día a día. A veces estamos llenos de problemas, de necesidades, nuestra alma está cargada de ansiedad, de preocupación, pero en vez de ponernos a orar y de que los problemas y las situaciones generen en nosotros un espíritu de ir a arrodillarnos, a derramar el alma, ¿qué hacemos? Nos dormimos. Y eso es lo que los psicólogos llaman sueño evasivo. Dormimos, pero no descansamos. Dormimos, pero para cerrar los ojos y pensar que ya no existen los problemas allá afuera. No es ni siquiera un sueño reparador, que es el sueño que da Dios cuando uno realmente aprende a confiar y a descansar en Él. Mire el cuadro de Getsemaní esta mañana mientras usted escucha este tema. Mírelo y miren a Jesús lo que hizo frente al momento de angustia y mire en qué terminaron los discípulos. Y tal vez eso es lo que nos enseña a nosotros. ¿Qué nos enseña, mi querida familia? Que realmente, al igual que nosotros, nuestros ojos viven cargados de sueño. Mire que Jesús oró 3 veces. Mire que Jesús oró el tiempo que fue necesario hasta que Él se sintió fortalecido. O sea, ¿qué es lo que uno tiene que entender por guerra espiritual? Hay gente que exagera en el tema de la guerra espiritual y sacan una espada y dicen que van a pelear contra el diablo y lo van a reprender y lo van a atar y que van a hacer quién sabe cuántas cosas con él. Yo realmente, cuando a mí me hablan de la guerra espiritual y de la lucha espiritual, yo digo, ¿qué más lucha quiere? Luchar con la resistencia de nuestro sueño, luchar con la resistencia de nuestra pereza, de nuestra indiferencia, porque esa es la verdad. La verdad es que a veces nos cuesta meternos en la oración. Vamos a un tiempo de alabanza en la iglesia y parecemos carros viejos a los que hay que empujarlos hasta que prenden. Por allá, después de media hora es que estamos ya levantando las manos y orando, pero al principio nos cuesta entrar, nos cuesta concentrarnos, nos cuesta arrodillarnos, llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Por una sencilla razón: no estamos acostumbrados a orar. Mejor dicho, yo siempre he comparado eso. Miren, a mí me encantaría ir a una obra de ópera. Me encantaría ir a una ópera. Pero yo no me imagino a una persona como yo que no sabe nada de la ópera en 1 hora y media de un concierto donde no entiende nada. Yo me imagino mirando a los demás y ahí de pronto miro a mi alrededor y veo a personas extasiadas, veo a otros llorando, veo a otros, completamente concentrados, y yo mirando para todos los lados porque yo no entiendo, yo no le saco gusto a lo que estoy viendo. ¿Por qué? Porque de pronto a mí nunca me enseñaron a ir
a escuchar, a entender y a interpretar lo que allí pasa. Pues con ese ejemplo le quiero decir, hay una gran mayoría, y es irónico lo que voy a decir, hay una gran mayoría de cristianos que sentarse a orar en un tiempo de oración largo y de alabanza en la iglesia es como ir a una ópera. Abrimos los ojos y a veces decimos, este porque está llorando, este porque está brincando, este porque está tan emocionado, porque parece ser que nosotros como que no conectamos. Y la razón es muy sencilla, nos la está enseñando el cuadro de Getsemaní. Jesús, que era un hombre que oraba, que era un hombre que buscaba a Dios, él sabía que no había camino más exacto que ir a la presencia de Dios, permanecer largos tiempos. Y uno lo ve, Jesús se levantó fortalecido, le dijo a los discípulos, listo, llegó mi hora, vamos. En cambio los discípulos pesados, dormidos, somnolientos, increíble. Mi querida familia, Colombia está en un momento crítico. ¿Quién nos va a gobernar? Yo no sé, pero ¿sabe qué pienso? Que nosotros a veces no oramos lo suficiente. Esto no es que el que más propaganda haga, el que sea más famoso o qué sé yo. Esto no es del partido, del que va a ganar, no. Yo realmente, lejos de pensar en los candidatos, sigo pensando en Colombia. Sigo pensando en un país, en sus habitantes, en los principios bíblicos. Pienso en todo. Cualquier candidato, siendo ya presidente, nos puede cambiar los destinos de un día a otro, de un día para otro, como ha pasado y como lo vemos todos los días, si no oramos. Los cristianos tenemos una gran responsabilidad y yo no quisiera que a nosotros nos pasara como a Jesús y los discípulos. Colombia en un tiempo de angustia, Colombia en un tiempo clave donde los cristianos tenemos que orar, arrodillarnos, decirle al Señor que tenga misericordia en nuestro país, pero no. Aunque sabemos, y muchos dicen que están preocupadísimos, y muchos dicen ¿qué será del país? Pero es que eso, si estuviéramos tan preocupadísimos y angustiados, deberíamos estar orando, ayunando. Debería ser una semana clave para que los cristianos nos unamos, nos juntemos a orar. La economía en el mundo no está fácil. Mire los indicadores que nos muestran. Hay tantas cosas a nuestro alrededor y yo digo, en vez de preocuparnos, ¿por qué no oramos? Miren la situación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Miren todo lo que pasa en el mundo. La pregunta es, ¿estamos orando? Padre, gracias por esta mañana. Yo creo que aquí el cuadro es muy claro y no se necesita mucho para entenderlo. Mientras que en un lado está Jesús orando, clamando a su Padre, orando las veces que sea necesaria hasta que su corazón se llena de fortaleza y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Mientras que en el otro escenario están los discípulos caídos del sueño. Con la misma situación, con la misma tristeza, con la misma angustia, pero ellos están durmiendo. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a entender que hay una gran necesidad de acercarnos a ti, que hay una gran necesidad de arrodillarnos, de orar por las situaciones, por los hijos, por Colombia, por la familia, por todo lo que apremia, porque realmente lo único que puede cambiar las cosas es la oración, porque llega al corazón de Dios. Dios te bendiga en esta mañana, Dios te llene del Espíritu Santo y Dios te haga un hombre y una mujer de oración. Señor, gracias por cada oyente de Maná, que tu bendición repose sobre todos. Te entregamos este día, te entregamos nuestras actividades, cúbrenos con tu sangre y guárdanos del mal. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querida familia, ahí estaremos los que Dios nos va a dar la bendición de ir a Jerusalén y a la Tierra Santa. Ahí nos vamos a arrodillar, en el mismo lugar donde se arrodilló Jesús, a hacer una oración que cambie nuestro corazón. Si usted quiere irse con nosotros para Jerusalén, ore y dígale a Dios que le provea los medios, porque yo sé que Él lo puede hacer. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Me alegré al poder oír. Ven a la casa de Dios. Bienvenidos a nuestra peregrinación a Tierra Santa. En tus puertas
El Ministerio Maná te da la oportunidad de viajar al lugar donde siempre has querido ir, Jerusalén. Te ofreceremos no un viaje, sino una peregrinación a la tierra de la Biblia. Cada sitio, cada sendero, cada piedra da testimonio de que este es el lugar que Dios escogió y donde Jesús hizo su ministerio. Nuestra peregrinación a Tierra Santa te hace realidad el lugar donde acontecieron los hechos de los textos bíblicos que leemos cada día. Este año visitaremos Turquía e Israel en las fechas octubre 20 a noviembre 2, con todo incluido. Te invitamos a que sigas las huellas frescas de Jesús. En tus puertas estoy aquí, entrar a Jerusalén. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Romanos 1, del 1 al 17. Los justos somos aquellos que hemos creído y aceptado a Jesús por fe y por esto tenemos vida eterna en Dios. Por tanto, no dejes de anunciar el Evangelio para que haya vida a tu alrededor. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.